El tema que vamos a ver es el tema de terminología algebraica. Y el primer punto que vamos a ver nosotros es la definición. Por ejemplo, ¿qué es una expresión algebraica? Lo podemos nosotros identificar porque tiene lo que es la parte del coeficiente. O sea, todo número, no importa cuál sea, positivo o negativo, siempre se le va a llamar coeficiente. La parte literal, que viene siendo en este caso cualquier letra del abecedario, y el exponente. Entonces podemos decir que es una combinación tanto de literales como de constantes que contengan operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. No quiere decir que sean todas juntas, pero sí debe de poseer al menos alguna de ellas. Por ejemplo, podemos decir que están o se clasifican como monomios cuando esa expresión algebraica únicamente tiene un solo término, tiene el coeficiente que es 4, la parte literal que es x y el exponente que es 4. En el binomio, como su nombre lo indica, bi viene siendo dos expresiones algebraicas y van separadas a través de una operación, en este caso es de una suma. El trinomio, también como su nombre lo indica, como monomio 1, bi2, tri 3, aparecen tres términos. Aquí están los tres términos, cada quien acompañado con su signo. Y podemos observar que están separados también por medio de una operación. En este caso es de suma y de resta. Cuando hablamos de un polinomio, estamos hablando de que son de 4 a más términos. Por ejemplo, aquí aparece un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos y 5 términos. Y cada uno de ellos va separado por medio de una operación de suma también y también de resta. Pero estas pueden cambiar por división, multiplicación, potenciación, radicación. Entonces, una de las partes fundamentales de desarrollo del pensamiento algebraico es su lenguaje algebraico. Entonces, por aquí nosotros tenemos diferentes expresiones para poder asignar una variable o la parte literal y lo que es el coeficiente. Por ejemplo, cuando me digan un número cualquiera, pues puede ser cualquier letra del abecedario. Por ejemplo, aquí se especificó como X, pero aquí en este caso puede ser A. Entonces puede ser desde la A hasta la Z. Un número cualquiera, cualquier letra del abecedario. En el punto número 2 me dice dos números. Ah, bueno, dos números puede ser A y B o A y C. En este caso me especifican que es X y Y. En el número 3 me dicen que es el doble. Cuando me hablan del doble, el triple, el cuádruple, quíntuple, me están hablando de que estamos potenciando un valor. En este caso me dice que es el doble de un número. Entonces el doble se representa con 2 y un número cualquiera se representa con X. Por eso es 2 veces X. Esta expresión algebraica me está indicando que es una multiplicación. En el número 4 es el triple de un número. Y volvemos a mencionar lo mismo que aquí en la parte del número 3. Cuando me hablan del triple, me están hablando que son 3 veces y un número cualquiera. En este caso puede ser X o cualquier letra del abecedario. Entonces me quedaría como 3 veces X. En la siguiente me dice que es la suma de dos números. Entonces aquí ya estamos hablando de palabras claves. Por ejemplo, cuando me dice que es la suma, pues yo ya sé que en este caso va a ser el símbolo de más y esa suma se puede también reemplazar con otros sinónimos como lo que viene siendo adición y otros sinónimos. La suma de dos números. Como son dos números cualquiera, en este caso
se utilizó X y Y, entonces tenemos aquí que es la suma de dos números. Un par de números, aquí me pueden decir un par de números o dos veces el mismo número, entonces aquí me quedaría como dos veces X. Un número impar, bueno, pues si nosotros sabemos que el 2 es un número par y al agregarle siempre 1, entonces tengo 2 veces X más 1. Y entonces aquí ya tengo lo que es el número impar. Un número disminuido en 2. Cuando hablamos de disminuido, puede ser que sea también como sinónimo una resta. Entonces nosotros al momento de representarlo nos quedaría como X menos 2. Bueno, por aquí hay más ejemplos. Un número cualquiera aumentado en 3. Aquí es la palabra clave aumentado, que me indica en este caso que es una suma. Por lo tanto, sería cualquier número aumentado en 3. La diferencia de dos números cualesquiera. Entonces aquí ya lo vimos en el anterior, la diferencia se representa con el signo de resta y me quedaría, por ejemplo, m menos n o a menos b. El doble de un número excedido en 8. Aquí vemos otro sinónimo que me indica que es una operación de suma. Entonces me quedaría el doble de un número excedido en 8. Otra palabra clave. El doble también es una palabra clave. Entonces sería dos números o dos veces X excedido en 8. En el siguiente es la división o puede ser un número partido, también le pueden llamar así. Entonces es la división de un número entero entre su antecesor, es decir, un número anterior. Entonces, si es un número anterior, es un antecesor, entonces hablamos de que es una resta. Entonces es un número entero entre el mismo número disminuido en 1, es decir, el antecesor de X. La mitad de un número o un número partido en, entonces aquí me quedaría X entre 2. El cuadrado de un número, B cuadrado. Muy bien. Vamos a la siguiente. Y aquí este es parte de lo que es tu laboratorio. No te voy a decir la respuesta, pero únicamente vamos a identificar cuáles serían las palabras claves. Por ejemplo, representa la mitad del cubo de un número. Vemos que en todas las respuestas aparece la variable X, entonces ese número tendría que ser X. Después me dice la mitad. ¿Qué crees tú que represente la mitad? La mitad puede ser la mitad o partido en. Y sabemos que el cubo viene siendo un exponente, en este caso el cubo sería en este caso 3. Entonces, ¿cuál crees que sea la respuesta? En el número 2, representa el cociente de dos números es igual a 5. Entonces vamos a identificar cuáles serían las palabras claves. Por ejemplo, el cociente, estamos hablando nosotros de lo que es una división. Y me dice que son dos números. Entonces aquí si yo veo las respuestas, en la mayoría, por ejemplo, me indican que es X y Y. Entonces ya sé que aquí los números que yo voy a buscar serían X y Y. Luego me dice, es igual, el símbolo de igual a 5. ¿Cuál crees que sea la respuesta? En el número 3 dice, expresión que representa el cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces aquí buscamos nosotros el cuadrado y sabemos que se representa como un exponente 2. La diferencia, ¿te acuerdas qué era la diferencia? Dijimos que era una resta.
de dos números. Puede ser cualquier letra del abecedario. En este caso observo las respuestas y me aparece X y también Y. ¿Cuál crees que sea la correcta? Parte literal de la expresión, de la siguiente expresión. Bueno, aquí ya me están indicando la primera parte que vimos. Vimos que en una expresión algebraica aparece el coeficiente, aparece la parte literal que va acompañada también de exponentes. ¿Cuál crees que es la respuesta? Únicamente la parte literal. El cociente numérico de la expresión menos a cuadrada b cúbica c. Bueno, cuando me hablan que cuál es el coeficiente numérico, ¿cuál crees que sea? Si no te acuerdas de la respuesta, te puedes devolver a la primera parte que vimos y ahí vamos a ver esos conceptos previos, la parte literal y el coeficiente numérico. Otro de los puntos básicos es, por ejemplo, ¿qué es un término semejante? Este sí que lo puedes dejar pendiente cuando veamos las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de semejante, estamos hablando de que una expresión algebraica puede tener las mismas variables y también los mismos exponentes, no importa que cambie el coeficiente. Muy bien. Y número 7, ¿cuál es el grado del polinomio? Aquí puedes observar cada uno de los exponentes y decirme cuál crees que sea el grado del polinomio. Punto número 2, vamos a ver la simplificación algebraica. ¿Qué son los términos semejantes? Los términos semejantes podemos decir que son los términos que tienen siempre los mismos factores literales, es decir, cualquier letra del abecedario desde la A hasta la Z, afectados por los mismos exponentes. Podemos decir que van a ser siempre los mismos exponentes que acompañan a las mismas letras o a la parte literal. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la expresión algebraica o el polinomio x más 3xy menos 6x menos 2x más 8xy más y menos 2xy. Si puedes observar, aquí vemos nosotros que la parte roja aparece una x y luego un menos 6x menos 2x. Los coeficientes son diferentes. Aquí, por ejemplo, podemos observar que la x carece de coeficiente, aparentemente, pero sabemos que en realidad es el 1. Entonces tenemos una x menos 6x menos 2x. Esos son los términos semejantes de esta expresión algebraica, pero podemos encontrar más. También podemos observar, por ejemplo, la parte celeste, que serían 3xy positiva, 8xy también positiva, y la expresión menos 2xy. Estos tres valores, o esas tres expresiones, tienen las mismas variables, los mismos exponentes. Aquí, si no tiene exponentes, se sobreentiende que también es el número 1. Por lo tanto, 3xy más 8xy menos 2xy también son términos semejantes. Y nos queda únicamente lo que viene siendo más y en color verde. Ya no hay términos semejantes para y, entonces únicamente resguardamos esa información. ¿Qué más tenemos que realizar nosotros? Bueno, pues poder simplificar, vamos a identificar cada uno, por ejemplo, todos los rojos que son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, x, x y x, y podemos realizar la operación. Tenemos 1 menos 6 serían menos 5 y menos 5 menos 2 me da menos 7. Luego agrupamos los celestes. Tenemos que son 3xy positivo más 8xy pues también positivo, y entonces me quedaría 8 más 3, me quedaría 11. Y después le restamos menos 2xy.
de tal forma que me daría más 9xy. Y el último resultado que dijimos que únicamente era más y, no había otra expresión que fuera semejante a más y por lo tanto me quedaría únicamente más y. Al finalizar, ya que identificaste cada uno de los términos semejantes, tenemos que realizar un resultado final. En este caso vamos a agrupar los resultados de menos 7x más 9xy más y. Por lo tanto, el resultado sería menos 7x más 9xy más y. Existen muchas expresiones algebraicas y aquí tú puedes trabajar identificando cuáles serían los términos semejantes. Por ejemplo, en el número 3 podemos observar que los términos semejantes serían 5xy y 4xy. De tal forma que aquí me quedaría como resultado 9xy menos 3 veces x. En el número 4 podemos observar que los términos semejantes serían menos 8y y menos 4y. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma variable. De tal forma que si son signos iguales se van a sumar y permanece el mismo signo. Así que el resultado me quedaría como 6 veces x menos 12 veces y. Vamos al número 11. En el número 11, si me voy de forma ordenada, tendría, por ejemplo, menos 8a más a. Aquí, por ejemplo, estos dos son términos semejantes y 8a más a me daría 9 veces a. Después tendría lo siguiente. Tendría como términos semejantes, ahora lo voy a poner como un cuadro, me darían 6 veces b menos 3 veces b menos 18b. Aquí, por ejemplo, lo que yo puedo realizar es sumar los términos que son semejantes, pero que tienen el mismo signo. Por ejemplo, yo tengo menos 18 menos 3. Si yo lo sumo, aquí me daría 18 negativo y menos 3 negativo, menos 21b. Entonces aquí lo voy a escribir para que no se nos vaya a olvidar. Menos 21b. A ese menos 21b todavía me falta agregar el más 6b. Como son signos diferentes, entonces se van a restar. Y si se restan, me quedaría entonces 21 menos 21 más 6, me daría negativo y me darían menos 15, menos 15b. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Otro de los temas que son muy importantes es el simplificar los términos que son semejantes, pero a partir de los signos de agrupación. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer primero es irnos obviamente en orden. Lo voy a hacer de forma simple. Por ejemplo, aquí yo tengo que, al momento de simplificar 4 veces, que multiplica a más b, únicamente realizar la operación. Por ejemplo, tengo que checar que está antes del signo de agrupación de los paréntesis para saber qué función está haciendo el 4. En este caso, el 4 está multiplicando. Así que me quedaría 4 veces a más 4 veces b. Y quitamos los signos de agrupación. En el número 2 serían en este caso los corchetes. En los corchetes tenemos, por ejemplo, que en esta expresión simplificar x menos corchete 3 veces a más 2, que multiplica menos x más 1, paréntesis,
y después corchete. Lo primero que yo tengo que hacer es irme en orden. Primero voy a quitar siempre lo que son los paréntesis. Entonces tengo que fijarme que está antes del paréntesis. Antes del paréntesis está un 2. Por lo tanto, el 2 multiplica tanto al menos x como al más 1. Entonces aquí me quedaría como x menos corchete 3 veces a, y después multiplico 2 por menos x menos 2 veces x. 2 por 1 más 2 y cierro corchete. Si te fijas, lo primero que hicimos aquí es únicamente quitar el paréntesis. Una vez que lo quitamos, ahora sí vamos a simplificar. En este caso, debo de simplificar lo que está dentro del corchete. Y vamos a ver si tenemos términos semejantes. En este caso tengo 3 veces a menos 2 veces x más 2. Es decir, no hay términos semejantes, por lo tanto puedo continuar quitando ahora lo que es el corchete. Pero debo de fijarme que está antes del corchete. Y antes del corchete tenemos nosotros un signo de resta. Entonces ese signo de resta o ese signo negativo va a multiplicar a todo lo que está dentro de esos corchetes. Entonces me quedaría como x menos por más menos 3 veces a menos por menos menos por menos más 2 veces x y menos por más menos 2. Una vez que quitamos los corchetes, volvemos a verificar si podemos simplificar. Entonces buscamos los términos semejantes y encontramos únicamente que existen el x y el 2x, de tal forma que el resultado me quedaría como 3 veces x menos 3 veces a menos 2. Y un problema más completo es, por ejemplo, cuando tenemos una operación en donde tenemos las llaves. Y aquí podemos observar que tenemos nosotros, en primer lugar, lo que son los paréntesis. En segundo lugar, tenemos los corchetes. Y en tercer lugar, tenemos las llaves. Entonces, lo primero que vamos a quitar siempre serían los paréntesis. Entonces, tenemos lo siguiente. Todo lo demás lo voy a bajar igual. Todo se baja completamente igual hasta que llegue a acercarme a lo que es el paréntesis. Y ya me acerqué, que es este menos 4. Este menos 4 multiplica a la A y a la B. Entonces me quedaría como menos 4 por A, menos 4 veces A, menos por B, menos 4 veces B, y cierro corchete y cierro lo que es llave. Una vez que tengo ya esta información, voy a verificar que dentro de esos términos existan términos que son semejantes y podemos observar que sí hay. Tenemos, por ejemplo, la A, pero también tenemos la B. Entonces simplificamos. Bajamos todo igual, 5A más corchete, A menos corchete, A menos 4A menos 3 veces A, 3B menos 4B menos B, cerramos corchete y cerramos llave. Una vez que yo ya tengo esta información simplificada, ahora sí me voy al segundo paso, que es quitar los corchetes. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Es 5A más llave y A. ¿Por qué hasta A? Porque debo de verificar que está antes del corchete. Y antes del corchete tenemos un signo negativo. Quiere decir que este signo negativo afecta tanto al menos 3 como al menos B. Entonces me daría menos por menos, me daría más 3 veces A y menos por menos más B. Y cerramos con llave. Ya que quitamos los corchetes, ahora sí vamos a simplificar. Y me quedaría entonces 5A más llave. ¿Cuáles son los términos que son semejantes? Serían A y 3 veces A. Como los dos son positivos, entonces me daría 4 veces A
más B. Y por último, vamos a verificar o a quitar en este caso lo que son las llaves. Y debo de checar que está antes de la llave. Y antes de la llave está un signo de más. Ese signo de más tiene que multiplicar a lo que está dentro. Por ejemplo, a 4 veces A y a B. Entonces me daría 5 veces A más por más 4 veces A, más por más B. Y nuevamente simplificamos. Entonces me da como términos semejantes 5A y 4 veces A. Son signos positivos, se suman, me daría 4 veces A más B. Y esa sería la simplificación de toda esta expresión algebraica. Es muy importante que sepas cuáles son los pasos. Siempre primero va a ser quitar paréntesis y después simplificar. Quitamos corchetes y después simplificamos. Luego quitamos las llaves y simplificamos y esto sería ya nuestro resultado final. Entonces, espero que realices los ejercicios propuestos en el laboratorio y me los mandes para poderlos revisar.